Bueno, a partir de la nueva situación, de esta situación que el presidente atribuye a su sabiduría, ¿no? Dice, bueno, yo les dije que esto iba a pasar. Sí, sí, también le dijeron al presidente que hay que vacunar para que esto no pase y que hay que testear para que esto no pase. Mar del Plata atraviesa una nueva etapa compleja, con su economía muy dañada. Uno de los que ha hablado respecto de esta situación y del esquema es el actual secretario de la Producción de la Comuna de General Porredón, Fernando Muro. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, bien, siguiendo tus redes, vi y aprecié a mi criterio favorablemente estas expresiones que me gustaría que vuelques ante esta audiencia de por qué se entiende que es un sesgo negativo de exprofeso incluir a Mar del Plata en este esquema de estas restricciones de 9 días. Sí, bueno, en Mar del Plata, de acuerdo al DNU, ha sufrido un cambio este DNU, básicamente que perjudica muchísimo a Mar del Plata, un cambio sustancial, en contradicción con lo que dijo el presidente cuando emitió cadena nacional, dijo que las condiciones objetivas iban a continuar para determinar una situación de alarma epidemiológica en una zona, en una ciudad, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, José Luis había que cumplir con dos condiciones eh, para no entrar en alarma epidemiológica: tener menos de 80% de camas, que Mar del Plata ese porcentaje nunca lo alcanzó, con lo cual no entraba en alarma, y después tener una incidencia de casos menor a 500 casos por 100.000 habitantes en el plazo de 14 días. Entonces, este parámetro fue cambiado en el DNU, casi imperceptible, porque es una letra, con lo cual obliga con Mm. cualquiera de las dos condiciones. Ahora determina que ese lugar está en alarma epidemiológica, lo cual cambia la regla de juego completamente respecto a lo que venía pasando. Eh, Mar del Plata, como recién decían, nunca tuvo una ocupación de camas de más del 80%, de hecho hoy es el 53% la ocupación de camas UTI en la ciudad, eh, y queda librado al tema de la incidencia de casos, que en realidad si aplicáramos ese criterio, no hubiese habido temporada, por ejemplo. Entonces hay un Ujú. cambio muy grave de las reglas de juego. O sea, tendríamos que haber pasado de fase 2 en temporada en Mar del Plata, con lo cual no podría haber turismo, no podría haber habido la actividad comercial que se desarrolló y demás. Bueno, así que en ese sentido vimos un discurso del presidente y después vemos reflejado otra cosa en el DNU, con lo cual trae mucha preocupación, porque ya automáticamente esto supera el plazo de 9 días que todos los sectores, que todos los trabajadores aceptaron eh, tomar, porque sí, bueno, hay una situación compleja de incremento de casos. Bueno, se sacrifica el fin de semana largo, se sacrifica mucho trabajo de los marplatenses, con la condición de que sean 9 días y el día 10 abrir como se estaba trabajando hasta ese momento. Bueno, eso ya te digo, José Luis, que no va a suceder con estas condiciones, a menos que haya un cambio o una revisión de la norma, lo cual genera muchísima preocupación en la ciudad, en los trabajadores. Pues estamos ante una situación muy delicada desde el punto de vista del trabajo. Eh, bueno, vos lo sabés mejor que nadie, la situación de las pymes locales, la situación macro también que pega, la inflación. Bueno, hay un montón de temas. La economía está muy resentida por el tema de las restricciones y por la Ujú. economía en general, digamos, ¿no? A nivel Claro. macro, y eso hace que genere incertidumbre. Y lo que más tenemos que hacer ahora es dar certidumbre a los sectores de lo que es lo que va a pasar y tener reglas de juego claras para que haya previsibilidad en el manejo. Vos fíjate, cuando vos cerrás un local gastronómico, acá la mercadería se pierde. O sea, todo el Ujú. stock, eso se pierde. Deja de tener trabajo el bachero, el taxista hace menos trabajo, hace menos viajes, el que repara algo también, digamos, no sé, tenemos el que repara un guardabarro, un taller chape pintura, ya sabe que no va a trabajar. La mucama del hotel, por supuesto, sabe que no va a trabajar. Bueno, todo esto tiene un impacto muy fuerte en la economía, y bueno, eso hace que genere muchísima incertidumbre ante una situación muy diferente a la que empezó en la restricción el año pasado, porque el año pasado veníamos de una temporada medianamente buena, con stocks y con buen nivel económico, pero bueno, la situación después de tanta cuarentena del año pasado, casi 9 meses de encierro, algunos sectores que
apenas pudieron abrir, como los kioscos escolares que abrieron apenas una semana, 2 semanas y ya están otra vez volver a cerrar. Bueno, esto genera muchísima Sí, incertidumbre. tenés sectores como los comedores escolares, tenés sectores como el transporte escolar, tenés sectores como las academias de danza, tenés sectores como los gimnasios que hacen esfuerzos para reconvertirse y con el distanciamiento en realidad ven una reducción muy fuerte de su oportunidad de trabajo, tienen que subir los precios para compensar, es decir, bueno, estas decisiones las toma gente que no vive en la economía real, gente que está muy protegida por esta estructura del Estado que en la Argentina se ha vuelto tan compleja. Pero es muy interesante volver sobre el tema porque yo sigo en detalle la cuestión de la ocupación de las camas de unidad de terapia intensiva. Mar del Plata tuvo en un momento un pico del orden del 48% de ocupación de camas de terapia intensiva, fue muy breve, el promedio general es del 25% de la ocupación de camas, aunque muchas veces como artículo de venta pública se usan los cartelitos de las clínicas privadas que en realidad no tienen una gran estructura porque nunca estuvieron pensadas para esto, y en donde en el último año, bueno, a la ocupación de camas de terapia intensiva se le sumó la cuestión del resto de las cosas, la siniestralidad vial, por ejemplo, que Mar del Plata es muy alta y generalmente es muy demandante de camas de terapia intensiva. Ahora, hay un plano ideológico en esto, no es casualidad que todo esto que pasó lo venían planteando el titular de Zona Sanitaria Octava, militante de la Cámpora, y el director de la Escuela de Medicina, Lacino, un hombre íntimamente ligado a la titular del ANSES, que yo espero que alguien me desmienta algún día, pero quienes la tratan sostienen que creen que hay que repartir 40.000 bolsas más de comida de Mar del Plata para poder ganar la ciudad, lo cual me parece un programa perverso, por supuesto, ¿no? Sí, mira, José Luis, toda la asistencia que haya, nada va a reemplazar las persianas abiertas de un local. Nada, porque uno, por el tema del trabajo, por el tema de la facturación y por el tema de eso, nada. Y el trabajo, la dignidad de los trabajadores, seguir a trabajar, no es solamente recibir una ayuda alimentaria, sino también tener el mozo que va por su trabajo, va por la propina, va por lo que y por su dignidad, por supuesto, de tener trabajo. Y sabemos que el problema no está en los sectores comerciales, en los contagios, pero está, nos hemos cansado de demostrarlo eso, que no está el problema ahí. El problema está en las reuniones sociales, está en las reuniones en los domicilios, que no se respeta ningún tipo de protocolo, y en las fiestas clandestinas. Bueno, todo eso, ahí está el problema de los contagios, y no en el sector comercial. ¿Qué riesgo puede haber entrar a un local a comprar un paquete de velas? No existe, digamos, ¿no? Con los cuidados mínimos que todos sabemos que es imposible entrar a un local y que no haya alcohol, no se permite entrar sin el barbijo. O sea, eso se ha trabajado bien. Yo te hago una pregunta, José Luis, ¿qué riesgo tenemos en la industria, por ejemplo? ¿Por qué cerrar la industria? ¿Cuál es el efecto de cerrar una fábrica textil hoy? Realmente no, es muy difícil comprender. Me llaman el otro día una empresa muy importante de ladrillos que da mucha gente, muchos trabajadores, digamos, tengo que pagar el horno, esto es un desastre. No, ¿por qué? Si nosotros nos cuidamos, trabajamos bien, no tenemos problemas de contagios. Los contagios que se dan, por ahí se dan en otro ámbito, no en el ámbito laboral. Entonces, eso es lo que a veces no, es difícil comprender, digamos, ¿no? Es muy difícil comprender y genera mucho daño. Yo, José Luis, tuve todo el equipo nuestro en permanente contacto con todos los sectores, primero porque hubo mucha incertidumbre desde que se hizo el anuncio hasta que salió el decreto. Fueron casi un día y medio. Eso ha generado muchísima incertidumbre en los sectores. No sabía cuáles eran los sectores que iban a abrir, cuáles no, de qué forma, en qué horario. Y después, por supuesto, por la preocupación de esto, hasta cuándo se va a extender, digamos, ¿no? Pues el año pasado, que eran 2 semanas, fue una cuarentena de 9 meses. Ahora nos dicen 9 días, vemos el decreto que cambie, claro, genera mucha incertidumbre. Bueno, Nosotros vamos a pedir al presidente y al gobernador que nos mantenga en fase 3. Vamos a hacer el pedido concreto a las autoridades que el día 10 Mar del Plata vuelva a estar como estaba funcionando, previo al dictado de este decreto,
y viendo con los indicadores, ¿no? El indicador de camas que está 53,81% de las camas ocupadas el día de ayer, perdón. Y la incidencia de casos, como ya te digo, es un indicador que también es discutible por la población que tiene Mar del Plata. Nosotros nos toman una población de 650.000 habitantes, cuando sabemos por indicadores objetivos, que tienen que ver con la basura, con el transporte, con el consumo de energía, que Mar del Plata es una ciudad cercana al 1.000.000 de habitantes. Con lo cual, también es un indicador que le estaría dando bien a la ciudad. Pero bueno, eso es lo que vemos. Entonces estamos Cuando por el otro la indicador, que no estadística saturamos el sistema sanitario, ahora hay que cumplir o uno u otro. Claro, pero cuando los indicadores no son un tema estadístico aplicado a la razonabilidad, sino que son un tema de uso conforme a objetivos ideológico-políticos, bueno, estamos en este tipo de cuestiones. Fernando, desde ya, muchas gracias, buena No, jornada. gracias a ustedes y a disposición. Y bueno, nada, siempre tenemos que, decimos lo mismo, ¿no? No cansamos de decirlo, es salud más trabajo, son las dos cosas. Importantísimo, por supuesto, la situación sanitaria inédita que estamos viviendo a nivel mundial, pero te diría que el trabajo es muy importante, que cuidar el trabajo, porque Mar del Plata está en una situación muy complicada de todo nuestro país. Así que un saludo a todos y a seguir cuidándonos. Bueno, Fernando Muro, vamos.